y al llegar la amanecía sobre España renacer. Mis pensamientos han renacido del firmamento del verso mío y sobre España como gotas de rocío los dejó caer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Llevamos años a vueltas con la Constitución. Que si la cambiamos, que si no la cambiamos. Algunos lo proponen, otros lo defienden así, con fuerza, a capa y espada. Y otros pasan de ello. Bueno, pues para facilitarles la vida a todos, Alfonso Usía, en este año del centenario de la Constitución de 1812, se ha tomado la molestia de sacar una Constitución, una nueva Constitución. Ahí la tienen. La Constitución de Alfonso Usía. Lo que le falta a nuestra Constitución. Ha sido, Jesús, un ejercicio en el que yo me he divertido mucho, porque es una constitución atrabiliaria, parcial, subjetiva, absolutamente insoportable en algunos aspectos, provocadora, de busca de la estética, del buen gusto, de costumbres perdidas, de críticas a las cursilerías y a las ordinarieces que hoy imperan. Bueno, pero lo he pasado muy bien. Tienes un apartado aquí, Alfonso, que me ha llamado mucho la atención, que dice de asuntos pendientes desde hace siglos. Sí. Del derecho a evitar la música delictiva, pero bueno. Del derecho a evitar la música delictiva, exacto, es que es absolutamente cierto. Hay músicas que se acercan, están rayanas, casi fronterizas con el delito. Sí. Y en el capítulo este de hospitales e instituciones hay un apartado, ya al final, un artículo, perdón, que es el artículo 300, donde dices que el olor a pies o desajuste axilar en cines, teatros y presentaciones de libros será causa de inmediato ingreso en prisión. Sí. Vamos a ver. Estamos en el año 2012. Bueno, yo entiendo perfectamente eso en 1800. Pero en el año 2012, un tío una señora que huela mal, no tienen perdón. No tienen perdón. Tenemos todas las ventajas del mundo. Es decir, que no hay posibilidad. Los adelantos, con la verbenada por lo menos, don Hilarión, eso que decía, las ciencias adelantan que es una barbaridad, pues efectivamente han adelantado una barbaridad. Y hay muchos desodorantes, muchos tipos de desodorantes, muchos tipos de jabones, muchos tipos de... Pues no, ahora mismo no está justificado hacerle pasar un mal rato a la persona que tienes al lado. Oye, y ese apartado de pelmazos y pelmazas, has sido siempre tú muy implacable con los pelmazos y las pelmazas. No hay nada peor que un pelmazo. No hay nada peor que un pelmazo, porque el pelmazo siempre es inoportuno. O sea, hay gente que es más amena que otra, hay gente que es más sintética que otra y eso se agradece muchísimo, pero hay un pelmazo, el pelmazo es el que aparece en el momento más inoportuno. Y además el pelmazo no se da cuenta que es un pelmazo y eso es muy grave. Por eso hay que ser implacable con él, para que se aperciba de su condición. El capítulo 4 lo dedicas entero a las injusticias de la justicia.
¿Tú crees que todavía sigue habiendo muchas injusticias en la justicia? Sí, porque España es un país que se ha politizado la justicia. En el momento en que los jueces se dividen en asociaciones políticas, pues son asociaciones políticas. La APM, los jueces para la democracia, San Francisco de Vitoria, una centrista, una más de derechas y una más de izquierdas. Eso significa, eso yo lo he visto en mi propia carne. Cuando he tenido alguna demanda y la fiscal o el juez o la juez eran de jueces para la democracia, pues me han tratado peor que a un etarra. Y bueno, en cambio, bueno, advierto una cierta cortesía y una cierta educación en otro tipo de jueces, pero hay una justicia muy politizada. Y a ello ha contribuido en gran medida este personaje siniestro, que ya no es juez, afortunadamente, que se llama Baltasar Garzón. Oye, Alfonso, ahora que hablar de España, tú has dicho que España es una dolorosa y trágica maravilla que con sus aristas y con sus desgarros tú estás cada vez más enamorado de ella. Sí, claro. España es una maravilla. España es nuestra patria. El Estado es otra cosa. El Estado es el administrador de la patria. Y entonces el Estado ha cometido y comete muchos errores. Pero España en sí es un auténtico prodigio. Es el cambio constante, es la multicultura, el multipaisaje. Si España fuera una nación armónica, si España fuera una nación en la cual los españoles estuvieran todos orgullosos de ser españoles, esto sería un auténtico paraíso. Lo que pasa es que somos principalmente incultos y luego violentos, intolerantes. Es un prodigio. Una nación como España, que soporta, ya vamos por los 600 años de unión política, porque la unión real era anterior. 600 años a los españoles, bueno, eso es una nación maravillosa. La desintegración de España, esa palabra tan terrible. Sí, eso ya lo veía Ortega en 1934. A eso han contribuido muchos factores. Yo creo que la transición, que fue tan fantástica y tan formidable en muchos aspectos, fue aterradora en la cuestión de las autonomías. España no puede soportar 17 mini-estados dentro de 17 gastos más multiplicados por 17 de lo que es una administración. España nunca, digo el gobierno central, el gobierno de España nunca podía haber dejado que en España se estudiaran 17 de 17 maneras diferentes, que hubiese 17 administraciones de sanidad distintas. Esto es insoportable. Esto es insoportable para una potencia, pues fíjate, para España, que somos un país rico, somos un país envidiable en ese sentido, y estamos entre los 15 países más ricos del mundo. Bueno, pues eso no se puede soportar. Alfonso, cambio de tercio, tú que eres tan taurino. Oye, que
Que me han dicho que te has ido de safari, que te vas de safari. Bueno, no, A ver. he escrito un libro, una aventura nueva de este personaje absurdo que tengo yo, que es el Marqués de Sotoancho, que me ha divertido mucho. Es que a mí el Marqués de Sotoancho, que ya va por la 11ª novela, con esta de Safari, es un personaje que me relaja. Cuando estoy preocupado, que estoy muy preocupado muchas veces, cuando estoy desolado, que también lo estoy, porque un español que no esté desolado es un español inconsciente, pues entonces me pongo a escribir aventuras del Marqués de Sotoancho y la verdad es que me relajo. Y entonces he escrito una que es muy divertida, ocurre todo en África, va a un safari. Yo creo que me ha salido incluso un poco subida de tono. Cuando hablábamos del Marqués de Sotoancho, yo le decía a Cela que a mí se me escapaba el personaje, que no escribía lo que yo quería escribir, sino lo que Sotoancho me dictaba. Y entonces Cela, con aquella contundencia que tenía, me dijo: Alfonso, si Sotoancho se te va de las manos, pégale una hostia. Y yo le dije: mira, para que vuelva al redil. Y le dije: no, mira, Camilo, precisamente no lo voy a hacer nunca, porque si Sotoancho me domina a mí, significa que Sotoancho es un ser vivo, y por lo tanto es un personaje real. Y como personaje real merece todo tipo de vivencias y de aventuras. En fin, es un ser al que yo le tengo mucho cariño, y gracias a Sotoancho he podido pagar una hipoteca y todas esas cosas. Pero tú no pierdes la cabeza ni por el Marqués de Sotoancho ni por nadie. Sin embargo, sí la pierdes por tus nietos. Sí. Me molestó al principio lo de ser abuelo, porque yo siempre he sido muy presumido. Pues me llamé abuelo. Y ahora no lo cambio por nada. Es la maravilla, es el éxtasis, porque es tener hijos sin la responsabilidad de los hijos. Y además yo creo que como nos hacemos mucho más sentimentales a medida que pasan los años, pues yo creo que quieres más a los nietos que a los hijos. Y soy muy niñero. ¿Y qué cosas haces con él? De todo. Todo lo que físicamente pueda. Antonio Mingote me dibujó haciendo el pino para hacerle gracia. No, esas cosas ya no las hago. Pero todo. Y lo que me gusta es estar con ellos. Realmente, mi premio a lo que yo trabajo, a lo que es estar con ellos. Este país necesita un repaso. ¿Te acuerdas de aquel libro? Hoy, el repaso lo necesitamos siempre porque en este juego en el que los ciudadanos solo somos importantes el día que votamos, porque luego nos dan una patada en el trasero en espera de 4 años más, pues no puede ser. Hay que buscar un sistema en el que el ciudadano que vota tenga a su diputado, tenga a su representante, tenga a quien acudir. De verdad es que pasan absolutamente de nosotros. Eso ya lo decía Tierno, las mentiras electorales son válidas. Hombre, no me diga usted eso. Las promesas electorales tienen que cumplirse. Lo primero que hizo Rajoy cuando ganó las últimas elecciones es desdecirse y meternos un espadazo con nuevos impuestos que él había prometido que no lo iba a hacer. Pues no, tenemos que ser más serios. No es cuestión de que me haya encontrado con una información peor de la que tenía. No, hay que intentar cumplir siempre con las promesas de lo que las promesas que se formulan en una campaña electoral. Los ciudadanos merecemos muchísimo más atención de los políticos que la que tenemos en estos momentos. Hablemos de humor. Tú que eres un especialista en humor. Oye, por cierto, ¿por qué dices siempre que el gran humorista de España es Cervantes? Claro, bueno, el primer humorista de España es Marco Valerio Marcial, sí, poeta, en el primer siglo de nuestra era.
lino 2 veces cautivo, te tienen tus ignorancias, nada sabes y no sabes tampoco que sabes nada. Bueno, eso es una traducción de Quevedo, precisamente. Pero el gran humorista de España es Miguel de Cervantes. El gran libro de humor de la literatura universal es el Quijote. Eso no hay duda. Y a Miguel de Cervantes, como a todas las personas que han escrito con humor en España, se le trató muy mal. Fíjate lo que le importará que en el 400 aniversario pues se le haya reconocido su grandeza. No les importaba nada. Pero en sus tiempos Cervantes fue muy maltratado. Como fue muy maltratado Quevedo, como fue maltratado Góngora, como fue maltratado Villamediana, al que asesinaron además por celos del rey. Mentidero de Madrid, decidme quién mató al conde. Ni se dice ni se esconde, sin discurso, discurrir. Sí. Y el impulso era soberano. El impulso soberano. El terrorismo, Alfonso. El terrorismo está ahí porque no han entregado las armas. Los que mandan en Bildu están escondidos, que es la ETA. Vea que el PNV no va cumpliendo el camino que ellos creen que tienen que cumplir, cuidadito, porque la fiera se va a volver antes que contra nadie, contra el Partido Nacionalista Vasco. En eso yo no le arriendo a Urkullu las ganancias. ¿Y qué nos pasa, Alfonso, que no somos capaces de convivir, como decías tú, en un país tan maravilloso como este? Maravilloso, claro. Y además, claro, con ese desconocimiento histórico, porque yo estuve hace poco con unos jóvenes vascos nacionalistas. Entonces, ellos me decían que la bandera de España era la bandera de Franco. Y bueno, yo no sabía que Franco vivía en 1784, 85, que es cuando se crea la bandera de España. Ellos se creen que los hemos invadido. Los vascos son fundadores de España. Fundadores de España, entre otras cosas, porque pidieron el apoyo de Castilla para defenderse de los navarros, que formaron parte de España 2 años después. O sea que el País Vasco es fundador de España. Los catalanes les han enseñado y les enseñan que la guerra civil consistió en que el resto de España invadió Cataluña. Solamente eso. Fue una guerra de España contra Cataluña. Esa desinformación continua, esa manipulación de la historia, pues es lo que ha llevado a nuestra sociedad a la situación actual. ¿Qué ha hecho Cameron? Cameron ha obligado a todos los colegios a enseñar 300 puntos básicos de la historia de Inglaterra, de la historia de Escocia, de la historia de Irlanda y de la historia de Gales. Que lo tienen que saber todos, porque son 300 puntos que unen o destruyen, pero que ocurrieron. Y entonces, en España no, en España hemos dejado que los nacionalistas se inventen sus propias historias y que los niños se las crean, y así estamos. Pues la bandera de España es de Franco, y España luchó contra Cataluña en la guerra civil. Hay una cosa que es irrefutable, que son los hechos ocurridos, luego la interpretación es diferente. Alguien decía, la historia es una cosa que nunca ocurrió contada por un señor que no estaba allí. Bueno, pues hombre, tampoco es eso. O sea, la batalla de Trafalgar se produjo y nos dieron, y nos dieron los ingleses. Entonces luego hay muchas maneras de interpretar la batalla de Trafalgar. El 2 de mayo de Madrid se produjo, fue la rebelión del pueblo, un día de furia, como dice el extraordinario libro de Arturo Pérez Reverte. Entonces, pues podemos interpretar o no interpretar quién tenía razón y qué nos hubiera venido mejor. Desde luego, la cultura, el sosiego y el proyecto y el futuro estaban en los afrancesados. Y
pero la realidad es que el pueblo se levantó para defender a un rey felón y cobarde. Bueno, pero aquello ocurrió y luego se interpreta. Primero tienes que conocer los hechos. Estos hechos ocurrieron y no hay vuelta de hoja. Y ahora interprete usted y dele el sesgo que más le interese, o que más le guste, o que más le convenza. Bueno, pues los hechos que estamos viviendo ahora son malos. Son malos. Son malos. Y luego pues está, claro, esa pérdida del soberanismo nuestro, que es cierta, que por un lado es bueno y por otro lado es malo, en el que estamos en manos de unos señores que manejan los mercados y de la Comunidad Europea y de una señora muy antipática, ¿Qué se llama? Que se llama Angela Merkel, a la que los españoles no la debemos caer nada bien, porque es que nos pone trabas en todo. Pero eso no es y nuevo, luego ¿no? somos culpables también de que nos ponga trabas, porque España ha vivido, se produjo un auténtico milagro español, pero claro, en España hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades. Ahora que dices Europa, ¿a ti no te da la sensación, Alfonso, de que Europa está acabada? ¿Sabes lo que pasa? Es que Europa, claro, intentar unos Estados Unidos de Europa... Esa sería la solución. Que sería la solución, pero es imposible. Es imposible porque marca la historia. A un señor de Oregón, a un señor de Florida y a un señor de Nuevo México, no hay nada que les separa. Sí. Les une el barco en el que llegaron sus hijos de los barcos, claro, a aquella zona. Pero a un holandés, a un alemán, a un francés, a un español y a un inglés nos separan muchos rasgos históricos y muchas guerras, muchas confrontaciones. Y entonces la creación, esos Estados Unidos, ese fervor patriótico que tienen los Estados Unidos, no lo podríamos tener en los Estados Unidos de Europa. El fervor patriótico se queda en las naciones. Yo envidio a los franceses y a los ingleses y a los alemanes, fíjate lo que han hecho los alemanes. Pero, o sea, porque ante todo quieren, sean de izquierdas o sean de derechas, quieren a Francia, quieren a Alemania y quieren a Inglaterra o el Reino y quieren Unido. ser eso, alemanes, franceses. E incluso un país tan moderno dentro de Europa como Italia tienen ese concepto de nación que nosotros no tenemos. Alfonso Usía, la inteligencia saltando a borbotones y la ironía y el buen humor, que no lo pierde nunca. Vamos a despedirnos, Alfonso, con unos, de todos esos versos que tú guardas ahí en la cabeza. Pues mira, yo creo que hoy he hablado demasiado. Y entonces, el mejor poeta que ha habido en la historia de la literatura española, el mejor poeta satírico, no ha sido don Francisco, fíjate, don Francisco de Quevedo, ni Góngora, ni de Mediana. Fue un hombre de 3 siglos, entre el XIX y el XX, don Manuel del Palacio, que no solo fue la fusta de los poderosos, sino el gran crítico de los defectos de los españoles. Uno de los grandes defectos de los españoles es que hablamos mucho y a veces imprudentemente. Y eso lo explicaba don Manuel de la siguiente forma. Decía: diálogo al vuelo cogido en el baile de Menchaca. Oriénteme usted, querido, ¿quién es esa horrible vaca que al pasar le ha sonreído? Se lo diré, caballero. Es doña Julia Terrón, hija del duque de Ampuero y madre de ese ternero que está a sus disposiciones. Pues eso. No hay que meter la pata. No hay que meter la pata, pero aquí no metemos la pata, ¿verdad? Y lo pasamos muy bien. Gracias por haber estado una semana más en Palabras a Medianoche. Y gracias a ti, Alfonso, por este rato que nos has dedicado. Muchas gracias. Jesús, encantadísimo
y un abrazo a todos tus múltiples seguidores. Muchísimas gracias. Nos vemos en una semana. Buenas noches.